CIGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí a las 7:20 de la mañana en 96.3 Centro para todo Costa Rica con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Les recuerdo que transmitimos en simultánea. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Puede escucharnos a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí estamos transmitiendo en este momento, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí solamente tiene que ingresar, le da me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí a la letrita azul al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que de inmediato pueda usted escucharnos en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Les recuerdo también que ustedes pueden participar con sus reportes de sintonía, además de reportes de sintonía, sus consultas, sus comentarios, sus apreciaciones conforme avance la entrevista. Es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo en este momento. El WhatsApp nuestro, que está para servirle a todas y todos ustedes, es 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Ese es el WhatsApp nuestro. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el licenciado José Pablo Solís Eiderman. Con él vamos a hablar de un tema de gran relevancia, diría yo. Un tema tanto para funcionarios como para usuarios del sistema de salud costarricense, y es el procedimiento administrativo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Este procedimiento regula cómo la institución actúa en situaciones disciplinarias, resoluciones, sanciones, autorizaciones o reclamos.
es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia, el debido proceso y la legalidad en las actuaciones administrativas dentro de una de las instituciones más importantes del país, como es la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo funciona? ¿Qué derechos tienen los involucrados? ¿Qué principios los rigen? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en estos procesos? Para eso está con nosotros el licenciado José Pablo Solís Eiderman para aclarar aspectos generales del procedimiento administrativo dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Licenciado Solís Eiderman, bienvenido a La Voz Médica, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Edgar, y nuevamente buenos días a todos los radioescuchas. De igual forma, más bien, gracias por la invitación. Este es un programa súper importante para todo el cuerpo médico y aquellos que laboran de igual forma para alguna institución pública. Bien, como usted dice, este tema es sumamente importante y va de la mano justo a un tema que hace un par de semanas había yo abordado en este espacio sobre la investigación preliminar, la cual era una etapa previa a el tema que hoy vamos a abarcar para todos los radioescuchas. Por eso es importante, vamos a como usted bien lo recalcaba, a brindar esos pilares esenciales, ¿verdad?, del procedimiento, algunas dudas que surjan a lo largo de esta hora que tenemos, y también la importancia o los derechos que tienen las personas que son debidamente investigadas. Siempre, antes de iniciar el tema, es importante relucir, ¿verdad?, que en Costa Rica siempre cuando se menciona o se cita lo que es el procedimiento administrativo, siempre va a ir de la mano lo que es la Ley General de Administración Pública, ya que todos los procesos que se fijen de este tipo se van a utilizar esta ley a efectos de introducirnos al tema, ¿verdad? Entonces debemos dilucidar o aclarar que lo correcto siempre en cuanto al derecho administrativo sancionador, el término correcto a utilizar es procedimiento y no proceso, ya que a veces se tiende a utilizar esta palabra de forma incorrecta. Ahora bien, ¿cuáles son esos fines del procedimiento? Para eso incluso podemos remitirnos a lo que indica el artículo 214 de la propia Ley General de Administración Pública, donde básicamente lo que nos dispone este articulado es que el procedimiento administrativo siempre va a servir para asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la administración con respecto, por supuesto, de esos derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado y de acuerdo al ordenamiento jurídico. Es decir, siempre debe existir esa ley o debe existir una ley para poder continuar de conformidad con lo que va a remitir el ordenamiento jurídico, que incluso esta norma o este articulado de la ley general resulta coincidente en cuanto al espíritu de la filosofía del artículo 10, párrafo primero, donde establece que la norma de la administración siempre debe ser interpretada en la forma que mejor garantice esa realización del fin público, a que se dirige dentro del respeto los derechos e intereses del particular. Entonces, ya ahora sí, yéndonos al tema, existen básicamente dos tipos de procedimientos administrativos básicos que son los que se llegan a utilizar en la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social. Uno es el procedimiento ordinario, que es el que prácticamente se utiliza una mayor parte de procedimientos, y este incluso lo podemos encontrar regulado en el artículo 3.8 al 3.19 de la Ley General, donde básicamente este tipo de procedimiento trata de garantizar de forma amplia y suficiente todo lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa, el contradictorio y la trascendencia y complejidad de las cuestiones que se debaten. Aquí es un punto importante cuando yo cito complejidad, porque más adelante vamos a explicar que en el otro tipo no se utiliza cuando hay asuntos meramente complejos. Es decir, se pretende garantizar una discusión plenaria
o lo que es el más utilizado en los procedimientos administrativos aquí regulados. Su objetivo siempre va a estar predeterminado por la ley, concretamente, como mencioné, el artículo 308 y siguientes de la Ley General, en cuanto establece que es de observancia preceptiva en 3 grandes supuestos, que son los siguientes. Uno sería, cuando se llega a utilizar este tipo de procedimiento, es cuando el acto final puede causar un perjuicio grave al administrado, imponiéndole ya sea obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos e intereses legítimos. También cuando se le pueda provocar una lesión grave y directa a estas situaciones jurídicas de carácter. El otro supuesto para poder abarcar ese tipo de procedimiento es cuando existe una contradicción o concurso de interesados frente a la administración. Ahí la norma está referida a los denominados procedimientos administrativos triangulares, en los que puede existir una pluralidad de intereses en diversas modalidades. Y el último presupuesto para poder abarcar el procedimiento ordinario, es cuando se trate de procedimientos disciplinarios cuyo acto final puede constituir una sanción de suspensión o destitución o cualquier similitud que sea de forma grave para la persona que está siendo investigada. Ahora bien, el otro procedimiento que también abarca el procedimiento administrativo es el procedimiento sumario, que es un poco distinto al que ahorita yo estaba citando. Se encuentra regulado en el artículo 320 y siguientes de la Ley General, y en lo relativo a su naturaleza, este procedimiento está imbuido por los principios de celeridad, economía y sencillez. Ahí vamos viendo ya 3 características importantes para poder analizar cuándo se está dentro de este tipo de procedimiento sumario. Por lo que se supone que es un proceso corto, hay una reducción, simplificación de los trámites, a diferencia del ordinario, razón por la cual las garantías del debido proceso y las defensas se ven reducidas en tiempo, ¿verdad? Siempre obviamente van a tener mismos derechos y deberes para cada tipo de proceso. En este tipo de procedimiento existe una cognición sumaria y no plenaria como se sucede en el ordinario. Tocante con este tema, ¿verdad?, o este objeto, el artículo incluso 320 de la ley cita que cuando no se está en los casos previstos del artículo 308 de la Ley General, entonces la administración debe seguir un procedimiento sumario, de modo que la definición de su objeto es negativa o residual, entonces por exclusión. Entonces, bajo este análisis, su objeto siempre va a ser el siguiente. 1, cuando se trate del dictado de actos administrativos favorables o declararlos de derechos. B, sería, por ejemplo, en los procedimientos lineales cuyo acto final no sea de gravamen. Y por último, también en los procedimientos disciplinarios, cuando su fin sea la investigación de una falta leve o levísima que no genere una sanción de suspensión de despido. Entonces ya vemos una diferencia importante. Cuando se utiliza el procedimiento ordinario es porque se prevé que puede existir una presunta sanción grave o un acto incluso de despido. En el sumario son faltas prácticamente leves o levísimas. Incluso debe de advertirse que el artículo 326 de la Ley General prevé la posibilidad incluso de que si se está llevando a cabo un procedimiento sumario, pueda convertirse en ordinario por la complejidad e importancia de la materia que se está tratando. Entonces puede ser que se haya iniciado un procedimiento sumario, pero en el camino, durante el procedimiento, se determinó que existe cierta información o cierta complejidad, y la ley sí prevé esa posibilidad de poderlo trasladar o transformar a un procedimiento ordinario. Entonces, las diferencias formales y sustanciales del procedimiento ordinario, como bien fueron ahorita mencionadas,
podemos indicar algunas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el procedimiento ordinario debe sustanciarse en el plazo de 2 meses. Por supuesto, a veces esos plazos suenan muy bonitos, ¿verdad? Cuando están en la ley, ¿verdad? Pero en la práctica, por regla general, siempre esos plazos van a superar lo que dicta la ley por alguna u otra razón. Notificaciones, que ahorita vamos a explicar el tema notificaciones, los recursos que se plantean ante cada instancia. Entonces, si bien es cierto, por regla general, el ordinario dicta la ley que debe sustanciarse en el plazo de 2 meses, como bien ahorita estaba explicando, eso en la práctica no llega a suceder así. Y en cambio el sumario, lo que refiere la ley como tal, es que debe de concluirse por acto final en un plazo de 1 mes. Entonces ahí vemos una diferencia de que uno es un procedimiento más célere, a diferencia del otro que, por supuesto, puede tardar hasta varios meses. Y otra diferencia muy, muy importante, arraigada, es que en el ordinario existe siempre una comparecencia oral y privada donde se va a admitir y recibir la prueba, se van a hacer los alegatos de las partes, también se aprovecha para formular todo tipo de conclusiones de hecho y de derecho, por cuanto la prueba se debe valorar y referir a la misma. En cambio, en el sumario nunca va a haber un tipo de debate, no va a haber una audiencia o comparecencia, no existe esa posibilidad de debatir defensas, pruebas. Únicamente se le refiere el documento o el traslado de cargos y se refieren a los hechos como tal. Entonces aquí vemos una diferencia sumamente importante para poder determinar bajo qué tipología se está dentro del procedimiento. De igual forma, siempre cuando la persona está siendo notificada, en el encabezado siempre va a citar qué tipo de procedimiento es que se está llevando a cabo. Dentro incluso de ese tipo de procesos van a existir varios principios generales del procedimiento. Unos pueden ser incluso impulsión de oficio, verdad real, que eso es sumamente importante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que siempre el objeto importante en todo tipo de procedimiento es verificar que lo que se está investigando sea cierto, ¿verdad? Siempre esa va a ser su finalidad, determinar si lo que se denunció es cierto o no. También obviamente existe dentro de estos principios la instrucción, informalismo en favor del administrado. ¿Esto qué quiere decir? Que permite, ¿verdad?, que quizás alguna persona por alguna situación no pudo contar con una defensa técnica, me refiero a algún abogado o abogada, pueda ejercer su propia defensa. Obviamente no es lo correcto, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay veces tecnicismos que son importantes. Incluso se me viene ahorita a la mente, hace un par de años que yo estuve en un procedimiento administrativo donde estaba siendo investigado varias partes, y 2 de esas partes fueron sin su representante. Por alguna razón no solicitaron que algún colega fuera a acompañarlas. Entonces habían ciertas cuestiones o preguntas que tal vez ellas no entendían, y por supuesto eso pudo haber generado, o incluso le generó una resolución en contra por ese tecnicismo. Pero cuando yo me refiero a informalismo, es que incluso el órgano, que ahorita también voy a explicar la diferencia entre órgano director y decisor, el órgano director permite quizás que cuando esta persona formule preguntas no sean tan técnicas por el tipo de informalismo que se le está permitiendo en contra de estas personas. Sí, por no tener una formación en leyes. Usted escucha La Voz Médica, está escuchando al licenciado José Pablo Solís Eiderman del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema hoy, por si usted llegó tarde, se lo vamos a recordar: aspectos generales del procedimiento administrativo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Un tema muy importante, un tema que tiene que ver tanto con la comunidad de médicos a lo largo y ancho del país como con las personas usuarias. Continúe, licenciado. Muchas gracias, don Edgar. Y bueno, existen
una gama amplia de principios que son reglas generales en todo tipo de procedimiento administrativo. También el principio de gratuidad, celeridad, que eso es importante, que si bien, como yo ahorita mencionaba, uno quisiera que los plazos que estipula ya la norma se cumplieran, de igual forma, el quien impulsa este tipo de procedimientos debe garantizar que el proceso no se paralice, incluso qué podría generar si el proceso se paraliza y supongamos que estamos ante un escenario que efectivamente la persona que se está investigando sí haya cometido esos hechos. Por supuesto, siempre se tiene que hablar de supuestos, ¿verdad? Porque la persona en Costa Rica, nadie puede ser, se le puede achacar un hecho si todavía no existe una resolución en firme. Pero supongamos que esa persona que está siendo investigada sí cometió esos hechos. Y la persona que es el que debe impulsar este tipo de procedimiento, que es el órgano director, paraliza el proceso por alguna situación, se desentiende el proceso por más de 6 meses, se puede producir la caducidad, que es normalmente a veces uno cuando determina que el proceso ha pasado más de 6 meses sin ningún movimiento procesal, se solicita la caducidad, y eso qué quiere decir, que bueno, que entonces el proceso, por la ley general que ya lo prevé, se debe archivar. Entonces a veces uno ve casos que efectivamente se traen abajo por esta situación, ¿verdad? La caducidad. También otro principio está simplicidad, economía, eficiencia, eficacia, y otros principios que incluso la doctrina, como la jurisprudencia constitucional, han señalado que van de la mano del procedimiento administrativo y que no necesariamente se encuentran debidamente establecidos en la ley general. Tenemos así incluso el debido proceso, la defensa, que tiene un contenido esencial muy amplio, por lo que comprende facultades como la intimación, imputación de cargos, fines del procedimiento, y por eso es que existen sendos votos de la Sala Constitucional donde nos aclara y dicta esas pautas sobre los casos en particular. Es importante incluso, bueno, recordar que en los procedimientos administrativos existen 2 figuras que tienen un papel significativo, los cuales ahorita yo ya he mencionado, ¿verdad? Que es el órgano director y órgano decisor, que dado el carácter predominante escrito del procedimiento administrativo y del imperio de principios de mediación, se produce una diferencia entre cada uno. Entonces, el órgano director es el que debe de encargarse de instruir, tramitar, ordenar el procedimiento, incluida la de recibir y evacuar la prueba, conformar el expediente, emitir una recomendación. Eso es importante. Cuando ya se lleva a cabo toda la fase de recepción de pruebas, una audiencia, hay recursos, en primera instancia lo resuelve el órgano director, pero al finalizar el procedimiento, el órgano director debe emitir una recomendación. ¿Y por qué digo recomendación? Porque lo que emite el órgano director no es vinculante. Ahora bien, si bien es cierto, prácticamente un porcentaje por mayoría de lo que emiten los órganos directores son acogidos por el órgano decisor, pero eso no quiere decir que el órgano decisor se pueda apartar de lo que vaya a recomendar el órgano director. Por supuesto, igual, cada resolución que emita cada uno debe estar debidamente fundamentada. No es que yo como órgano decisor determino que no me parece lo que dice el órgano director y listo. No, yo tengo que fundamentarlo y motivarlo. ¿Y por qué digo recomendación? Bueno, porque el órgano director, si bien es cierto, juega un papel sumamente importante en llevar a cabo todas estas fases, nunca pueden ellos relucir, ¿verdad?, que dentro de su recomendación exista una sanción, por ejemplo, que se solicita una suspensión de 1 semana. Ellos jamás pueden llegar dentro de su resolución, llegar a indicar lo siguiente, ¿verdad? Porque únicamente ellos pueden recomendar, ok, perfecto, de las pruebas, de la audiencia que se llevó a cabo,
se determinó un nexo entre lo que se investigó y su relación con el investigado, pero jamás pueden llegar de una vez a solicitar al órgano decisor una sanción o imponer una sanción. Ya eso le corresponde al órgano decisor, que el decisor es ahora sí el competente para tomar el acto final, resolver los recursos procedentes contra este. En palabras sencillas, el órgano director lleva a cabo el proceso, emite la recomendación y el decisor es el que toma la decisión final que determina si acoge o no lo que resolvió el director y le recae a esta persona entonces imponer la sanción. ¿Cuántas personas forman el decisor, el órgano decisor y quién las nombra? Ok, el decisor siempre va a ser prácticamente, si estamos a nivel, yo le llamo a nivel local, es dentro de alguna institución, va a ser la jefatura o en su defecto la dirección médica. Correcto. Es a quien se le delega la denuncia. Entonces yo como decisor soy el que solicito que se nombre a un órgano director, ahí solicito a las personas para que sean quien lleve a cabo el procedimiento. Ahora bien, por ley, digamos, no establece que debe ser de un mínimo de personas. Entonces, por lo general, cuando son trámites no tan complejos, incluso el órgano director puede ser unipersonal, es decir, solamente una persona, o en muchos casos incluso puede ser de 2 o 3 personas, dependiendo de la complejidad. Por lo general se maneja entre 1 a 3 personas, depende de la institución que se esté llevando a cabo. Correcto. Cuando yo digo órgano decisor y que es la jefatura, eso es cuando entonces estamos viendo procedimientos que son llevados, supongamos que en un hospital. Entonces el decisor por regla general va a ser la jefatura, la dirección médica. Pero también sucede porque la institución o la caja como tal tiene el Centro de Instrucción para Procedimientos Administrativos, o sus siglas CIPA, que es una institución debidamente importante en nuestro país, porque todos los que conforman este tipo de centros son abogados. Entonces, en muchos casos, dependiendo de la complejidad, yo como órgano decisor elevo el caso al CIPA, para que sean ellos que instruyan como órgano director todo el procedimiento. Y al final de cuentas igual, de calco, ellos llevan a cabo toda esta fase importante, recepción de pruebas, audiencia, emito la recomendación y después le entrego el expediente al decisor para que sea el que tome la última decisión respecto a lo que se está investigando. Quedémonos por ahí con el órgano decisor. Me dice el compañero Alex Morales que hay que ir a la cabina central. Vamos un segundito a la cabina central. Usted está escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué difícil se me hace comprender las circunstancias actuales. Como he dicho, yo vine a hacer la televisión con Mr. Ed y Bonanza, sin mayores efectos especiales. Fui alegre testigo de la llegada del queso amarillo, leche y otros a mi aula, venidos por medio de la Alianza para el Progreso del gobierno de Kennedy en Estados Unidos. Y escuché al Partido Comunista diciendo que eso nos sometía al imperialismo yanqui, que nos fijáramos en el ejemplar gobierno de Fidel Castro en Cuba. Vi con buenos ojos el nacer de una fila de instituciones, asignaciones familiares, el IDCO, IDER, el IMAS y muchísimas más, todas con objetivo en beneficio del país, y de verdad las vi actuar para lograr su cometido. Como estudiante de colegio, fui a los gases lacrimógenos en contra de Alcoa, y hoy no sé si eso hubiera sido bueno o malo para evitar generaleños emigrantes. En fin, hoy ya no sé ni lo que veo, porque me lo manipulan tanto, pero hago mi esfuerzo y encuentro a esas instituciones sosteniéndose a sí mismas sin llegar a su cometido. Jamás me imaginé al PANI con presupuesto, pero sin poder atender adecuadamente lo que le corresponde, o al INBU con arteriosclerosis y bastón,
a la mayoría de los partidos sin ideología, en un pulso de personas y no de proyectos serios, a muchos de mi edad queriendo ver con los ojos de antes y a muchos jóvenes no queriendo ver, metidos en el celular. Pero eso sí, hay dos constantes que no cambian. Se sigue idolatrando el fútbol y los políticos de carrera generando o alcahueteando la corrupción. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Horizontes. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Les reitero la invitación, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, de 7:20 a 8:20 en 96.3 Radio Centro, y también con transmisión en simultánea por medio de nuestra página de Facebook. La página es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta para que usted vaya recibiendo durante el día audios, noticias, videos que vamos publicando nuestro compañero Luisito. Vamos a continuar entonces con la exposición que nos hace el licenciado José Pablo Solís Eiderman del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciado, continúe, por favor. Muchas gracias. Bueno, como estamos mencionando ahora al inicio sobre esas dos tipologías, ¿verdad? El procedimiento ordinario y sumario. Entonces, recapitulando, ¿verdad? El ordinario, lo que dicta la ley general como tal, es que el plazo debe concluirse en los próximos 2 meses, y a diferencia del sumario, que establece que es el plazo de 1 mes para el tema de la complejidad, como no hay ausencia, o más bien hay una ausencia de comparecencia oral y privada, por ende es un poco más célere como tal, y también las diferencias entre lo que es el órgano director y órgano decisor, ¿verdad? Que es importante establecer esa diferencia. Yendo ya a lo que es el inicio del procedimiento, la ley general como tal, en el artículo 284, establece que este tipo de procedimiento debe iniciarse siempre, ya sea de oficio o a instancia aparte. Es decir, si yo como órgano decisor conozco algún hecho a investigar, puedo iniciarlo sin recibir ninguna denuncia. O bien, si alguna persona denuncia alguna situación irregular, yo como órgano decisor estoy en obligación de dar inicio a este tipo de procedimiento. Por supuesto, también se inicia con un traslado de cargos. Un traslado de cargos es un documento donde se le da a la persona que está siendo investigada, y ahí establece el encabezado, establece qué tipo de número de expedientes fue asignado,
quién es el órgano director, quién es el órgano decisor, qué es lo que se me está investigando, mis derechos y deberes, que ahorita vamos a explicar cuáles son los derechos y deberes, y la posibilidad de una impugnación o recursar este tipo de traslados. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos llaman los afiliados de que están siendo notificados o fueron notificados de un procedimiento administrativo, y cuando revisamos la fecha en que fue notificado y la fecha en que nos están avisando, ¿verdad? A veces ha pasado un tiempo bastante prudencial y ya el plazo de los 5 días que establece la ley general ya ha transcurrido. Entonces, incluso lastimosamente hay veces que quizás por formalismo, tecnicismo, se pudo haber recursado y archivado el procedimiento, pero al ser extemporáneo ya esa fase ya no se puede alegar en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces ahí recalco la importancia de que en el momento en que la persona sea notificada de un procedimiento, inmediatamente buscar la asesoría o llamar a Unión Médica para poder nosotros analizar el caso y así determinar si por el fondo del procedimiento se puede evitar que continúe, para poder eliminar quizás ese estrés o esos tecnicismos que son mal interpretados por lo que sería la administración, ¿verdad? También a veces vemos algún tipo de vicio en la imputación, porque por regla general, como bien adelantaba anteriormente, de entre los principios generales del debido proceso es que todo traslado de cargos tiene que tener estar circunstanciada, ser preciso, establecer modo, tiempo, lugar, para que cuando la persona ejerza su derecho de defensa pueda entender cuándo, cómo y dónde fue el supuesto hecho que se investigó y así poder refutar ese traslado de cargos, que es emitido, por supuesto, por el órgano decisor. En la práctica incluso puede ser que este tipo de procedimientos esté precedido por lo que es la investigación preliminar, que es un tema que ya hemos abarcado ampliamente en otro programa, y que recalco que es un procedimiento que ha sido admitido ya por la doctrina respecto a la investigación, porque en muchos casos, antes de que se inicie de una vez un procedimiento administrativo, se llevó a cabo la investigación preliminar para determinar si había esos méritos suficientes o no para iniciar el procedimiento administrativo. Entonces muchas veces incluso nos llaman los afiliados o afiliadas, licenciado, mira, es que me di cuenta que ahorita me notificaron de un procedimiento y me enteré que hubo una investigación preliminar y nunca me llamaron a mí en esa investigación preliminar para poder refutar lo que se me está achacando hoy día. Bueno, es que sí, como hemos ya mencionado, la investigación preliminar es una etapa privada y no necesariamente se va a citar a la persona que se está investigando, ¿verdad? Pero, insisto, dentro del traslado de cargos tiene que estar debidamente motivado para poder recursar y así la persona entender el motivo por el cual se le está investigando y así ejercer los derechos que le confiere como tal la ley. También es importante, ¿verdad?, mencionar que en este tipo de procedimientos existen medidas cautelares que la Sala Constitucional ya las ha señalado que la tutela cautelar, ¿verdad?, dentro de un procedimiento es un componente esencial del derecho fundamental a un procedimiento pronto y cumplido, esto con el fin de evitar daños graves o irreparables. Entonces, ¿para qué es que a veces se utiliza la medida cautelar dentro de los procedimientos? Bueno, para que quizás no interfiera una decisión o esa persona tenga tal vez un rango de jerarquía que pueda inferir en testigos, en la parte que está haciendo o en la parte que denunció, para poder generar esa objetividad y transparencia en todos los procedimientos como tales, ¿verdad? Incluso las medidas cautelares, por supuesto, están debidamente reguladas en el nuevo Código Procesal Contencioso. Por ejemplo, en un caso de acoso laboral
se suele solicitar medidas cautelares con el fin de que mientras se resuelve este proceso, la parte no altere, genere alguna vulneración a la parte que denuncia. Entonces básicamente lo que hace es materializar la suspensión, ya sea con goce salarial, un traslado, reubicación durante el procedimiento, para evitar que no haya una interferencia como tal. Entonces, bueno, la importancia siempre de que cuando son notificados hay 5 días hábiles para presentar los recursos. También es importante que dentro de la audiencia que se vaya a llevar a cabo la comparecencia, se admite, se puede recibir pruebas antes o incluso durante la audiencia. También es importante, ¿verdad?, porque existe la posibilidad de lo que se llama mecanismo alterno del procedimiento administrativo, o MAPA, que son las siglas, que eso lo que hace es poner un fin al procedimiento a cambio de resarcir ese daño. Entonces, por ejemplo, si la persona no ha sido juzgado o existe una resolución en firme, la persona podría acogerse a un MAPA. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, entonces, supongamos que yo soy un médico especialista y laboro únicamente en tiempo ordinario, pero a cambio de no concluir con el procedimiento, porque tal vez, la afectación va a ser más grave para mi persona, yo solicito el MAPA. Puedo solicitar, qué sé yo, para resarcir el daño, un tipo de una charla, dar charlas, incentivar al gremio médico a no cometer ciertas infracciones de la normativa, o incluso laborar tiempo extraordinario sin remuneración por un cierto tiempo, o un plan remedial, y se finaliza el procedimiento sin una sanción. También existe la otra posibilidad de que durante la fase, si existe ya un acto final con una sanción, ya sea de suspensión por un tiempo establecido, suspensión por de un mes, o un despido, el procedimiento no queda hasta ahí. ¿Qué puede suceder? Bueno, se puede establecer una oposición a esas sanciones o recursar esa sanción que está siendo interpuesta por el decisor para elevarlo a sus superiores, ya sea dirección regional, puede ser la Junta de Directiva de la Caja Costarricense, Junta Local, Junta Nacional de Relaciones Laborales, o en su defecto, ya una vez que se agote la vía administrativa, llevarlo incluso a nivel judicial. Entonces, son procesos que sí pueden tardar un poco más de lo que establece la norma de los 2 meses, si estamos hablando de un procedimiento ordinario, por todos estos recursos que se pueden presentar durante la primera fase, que la primera fase sería las audiencias y el acto final, y las posteriores fases, que ya sería cuando ya exista una resolución donde establezca ya la sanción, y ahí para arriba yo voy entonces recursando para evitar que a la persona que se está defendiendo se le incurra ese tipo de sanción. A veces puede ser una sanción desproporcionada, entonces todavía con más razón se puede recursar. Dentro de los derechos, ¿verdad?, que tienen los funcionarios asegurados que están siendo investigados en cualquier tipo de procedimiento, por supuesto es que sea notificado de forma correcta y a tiempo. Esto quiere decir que, por regla general, siempre en el momento en que existe esa resolución o el traslado de cargos, la administración tiene que notificarle de forma presencial y entregarle un juego copias a la persona para que ese investigado o investigada pueda determinar el encabezado, número de expediente, órgano director, órgano decisor, dónde está el expediente y cuáles son las imputaciones que están siendo investigadas. Tiene el derecho también, por supuesto, acceso a todo el expediente. Puede solicitar copia de todo el expediente cuantas las veces considere necesarias. Puede presentar pruebas, puede presentar testigos. Por supuesto, tiene el derecho a contar con asesoría legal o un representante. Tiene el derecho a interponer recursos cuando la resolución no sea favorable. Y hay problemas comunes que suceden a veces
en ese tipo de procedimientos, o lo que nosotros hemos visualizado cuando nos llegan casos, es que las notificaciones que nos traen a veces son tardías, o tal vez un problema común por parte del órgano director es que hay una poca claridad en las acusaciones, o se hacen traslados de cargos con sanciones un poco encubiertas, falta información de los funcionarios sobre sus derechos, porque incluso en el traslado de cargos tiene que venir bien estipulado incluso cuáles son los artículos que supuestamente infringió, cuáles son sus derechos que le asisten y los deberes. Entonces, si en un traslado de cargos, por muy bonito que se vea, si no tiene todos estos elementos, muy bien se puede recursar, porque son principios básicos del debido proceso. Entonces, siempre es importante determinar y dar aviso de forma inmediata cuando se les notifica, porque también puede ser que la persona, y nos ha pasado, ¿verdad?, que incluso se le entrega un juego copias a un tercero, el funcionario tal vez está incapacitado, está de vacaciones, regresa a sus funciones laborales y hasta ese momento le entrega la copia, y cuando se percata ya el plazo le había indicado que empezaba a correr. Entonces obviamente son elementos que uno puede oponerse, porque como insistía ahorita yo, dentro de sus derechos es que sea notificado incluso de forma personal, ¿verdad?, con la entrega de los documentos. En la audiencia siempre es importante, o en la comparecencia, valorar todo lo que son los argumentos, determinar lo que se está imputando, aportar la prueba que realmente sea válida, ¿verdad?, porque en ocasiones también puede ser que se solicite o el afiliado o la afiliada refiera que tiene una prueba importante. Para eso nosotros analizamos, ¿verdad?, si esa prueba realmente va relacionada a las imputaciones, porque siempre la estrategia es enfocarse en las imputaciones. Si se le está notificando de un supuesto hecho irregular de ciertos días y cierto mes del año, únicamente basarse en eso, ¿verdad?, porque si se tiende a utilizar una prueba o a hacer hincapié a otras fechas, pues básicamente se estaría perdiendo el fin de refutar el traslado de cargos como tal, ¿verdad? Pero sí es importante establecer entonces bajo qué escenario se está analizando el tipo de procedimiento. También los plazos son muy importantes, porque también en ocasiones cuando llegan procedimientos administrativos hemos visto, ¿verdad?, que el médico quizás fue notificado, supongamos que ahorita el mes de finales de julio, y fueron hechos que ocurrieron quizás supongamos que en enero de este año, y el procedimiento se aperturó, supongamos que por ahí de abril. Entonces ya no hay una causalidad de la fecha que se denunció, la fecha que se aperturó el procedimiento y la fecha en que fue notificado la persona. Entonces ya también con solo esto, por más caótico que haya sido la situación, quizás porque se haya determinado que efectivamente mi representado sí había cometido un hecho irregular, pero por esta situación de fondo y de forma, el procedimiento se puede recursar y se puede traer abajo por este tipo de tecnicismo que a veces uno utiliza porque la administración quizás omite cumplir con los plazos que estipula la ley general como tal, ¿verdad? Licenciado, hay una consulta que nos hacen acá desde el Hospital Calderón Guardia y nos dicen que hay un grupo de médicos escuchándonos a quien nos saludamos. Nos dice que si es posible la conciliación durante este proceso. Vamos a ver, dependiendo del tipo de procedimiento, por ejemplo, en casos de hostigamiento sexual sí no es viable la conciliación, pero si hay dos partes del procedimiento. Supongamos que sí ya se está instaurado quien denunció, y la persona que está siendo investigada, sí se podría establecer un tipo de conciliación, transacción o mecanismo alterno.
pero en muchos casos a nivel de la institución se suele investigar y únicamente hay una parte, es quien denunció, ya sea de forma anónima, o quien únicamente puso la denuncia ante la jefatura, y la jefatura entonces, como órgano decisor, solicita al órgano director que se conforme los miembros para llevar a cabo esta investigación. Entonces ahí ya no existiría conciliación, porque no habrían dos partes, sería entonces un tipo de mecanismo alterno, que es el MAPA, para poder finalizar de forma anticipada. De hecho, la función del mecanismo alterno va siendo un tipo de conciliación, pero con la diferencia que se tiene que resarcir el daño de alguna forma, donde la administración determine que efectivamente al dar esto a cambio, resarce el daño que ocasionó en principio con lo que se está imputando, ¿verdad? Entonces, recalco, si estamos dentro de un procedimiento de hostigamiento sexual, no es posible la conciliación. Si hay dos partes ya instauradas del procedimiento, sí se puede, pero si solamente hay una parte que sería el investigado, de ahí lo que cabe dentro de sería un mecanismo alterno, que es el MAPA. Ok, queda suficientemente claro. Nos queda un minuto todavía, licenciado, que es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, como bien mencionamos, las etapas del procedimiento son notificación, presentación de descargos, audiencia, resolución. Hay derechos que le asisten al investigado y deberes, pero más que todo siempre es importante esa asesoría, buscar, en el caso de nosotros, dar aviso de forma inmediata cuando están siendo notificados, para poder representarlos, analizar, recursar y darle una correcta representación jurídica dentro de todo el procedimiento, para evitar que se genere un daño en contra de esta persona que ha sido investigada, y así poder aliviar quizás ese estrés, porque es un proceso engorroso que podría estarse involucrado incluso por cuestiones técnicas mal redactadas por parte del órgano director y decisor. Pero en Unión Médica siempre vamos a estar atentos a cualquier llamada o correo electrónico que solicite el médico o médico, ¿verdad?, para poder representarlo de la manera más correcta. Ok, nos queda sumamente claro. Yo creo que se han evacuado muchas de las dudas. Quiero agradecerle así rápidamente, porque no quise interrumpirlo, a los médicos que nos están escuchando en el Hospital de Niños, igualmente en el Hospital México, desde el Hospital de Golfito, que siempre están con nosotros. Dice: saludos aquí desde Golfito, una mañana especialísima, véngase a Golfito, aquí los esperamos, ¿ok? Desde Limón también, desde el Hospital de Limón, dice: los estamos escuchando, excelente la disertación del invitado de hoy. Y dice aquí Evay de Sabanilla de Montes de Oca: los estamos escuchando, y Evay de Orotina. Gracias, amigos, gracias a todos los que hacen sus reportes de sintonía. Para nosotros es muy importante realmente saber que le estamos dando a ustedes derecho a la información de primera, en este caso por la Unión Médica. La reflexión final: el procedimiento administrativo en la Caja Costarricense de Seguro Social no es simplemente un trámite, es una herramienta clave para asegurar justicia, legalidad y equilibrio en una institución que impacta la vida de millones de personas. Entender sus etapas, respetar los derechos de los involucrados y actuar con transparencia no solo ofrece institucionalidad, sino que protege tanto a los funcionarios como a los usuarios del sistema. La ley debe ser una guía, no una amenaza, y en ese camino el conocimiento es la mejor defensa. Gracias a todos, sinceramente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias al licenciado José Pablo Solís Eiderman, abogado de la Unión Médica Nacional, que ha estado con nosotros. Y ya lo sabe, para toda la comunidad de médicos, si usted tiene en algún momento un llamado para un procedimiento administrativo en la Caja Costarricense de Seguro Social, contacte inmediatamente a la Unión Médica, que ahí estamos para servirle. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias, más bien, igualmente. Gracias a ustedes, amigos. Martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20, siempre aquí 96.3, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y este programa, ¿quiere descargarlo? Ingrese a la página y a las redes sociales de la Unión Médica Nacional. Ahí va a estar disponible dentro de un ratito para que usted lo pueda descargar. Igualmente en nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en YouTube, Programa Radial Horizontes en Spotify y Programa Radial en Facebook. Gracias, buenos días.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.